comentando anteriormente, porque vamos a entrar en la temática del video que estaba preparado para el día de hoy. Entonces, el día de hoy tenemos pensado hablar de una serie de cuestiones, una serie de trucos que nos van a ayudar mucho a optimizar nuestros diseños. En el diseño tenemos que ir haciendo una serie de modelos ordenados donde vamos obteniendo toda la información de los planos. Tenemos el modelo de obtención de replanteo, el modelo de obtención de cimentación, el modelo de los muros bajos, el modelo de los muros altos. ¿Esto por qué? Porque Cipe en ocasiones no diferencia el tema de los niveles y a veces se equivoca haciendo el muro. Es decir, nosotros cuando le introducimos los niveles, el programa interpreta que el muro acaba en ese nivel. ¿Y qué es lo que hace el programa? Cierra la armadura de manera de que ahí se hace un traslape de armadura con el nivel siguiente. Y a veces nosotros no queremos que el traslape nos lo haga en ese nivel. Lo que pasa es que nosotros, para modelar tal vez una rampa o algún elemento que teníamos en el diseño, hemos tenido que recurrir a esos dos niveles. Se produce este efecto indeseado en el cálculo. Muy bien, modelo obtención de losas, vigas y columnas, y modelo obtención de placas base. Yo recomiendo que se hagan estos modelos para luego poder ir y volver a este modelo a obtener algún tipo de documentación, ya sea por ejemplo la documentación para la memoria de las placas base. Hay una serie de comprobaciones de las placas base, también hay comprobaciones de las losas, vigas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando queremos ir sacando los listados del material ya editado de cada uno de los niveles, yo recomiendo que se hagan estos modelos de manera ordenada. Vamos a empezar visualizando un diseño que tenemos por aquí en AutoCAD y luego ya iremos a el programa que tanto nos gusta, a abrir el programa, ver el modelo 3D, la deformada y demás. Soy muy consciente de que el contenido que estamos preparando está siendo muy útil para los ingenieros y de verdad les agradezco de todo corazón todos los mensajes que me están llegando de que les están sirviendo los cursos y también los contenidos de internet, de YouTube. Hay personas que no han comprado el contenido de los cursos, pero igual les sirve el contenido que estamos haciendo ahora de forma gratuita. Muy bien, entonces continuamos con el video. Tenemos aquí los planos, ¿de acuerdo? Estos son los planos. Ya hemos comentado que siempre tiene que haber un plano de replanteo. El plano de replanteo constituye el plano donde el topógrafo va a poner la estación y va a replantear todas las columnas para que queden exactamente en el lugar exacto donde se ha diseñado. A veces movemos un poco la columna y ya se altera la matriz de rigidez y ya se altera el diseño, con lo cual el edificio se va a comportar de una forma distinta para lo cual ha sido diseñado, y eso es un grave error. Tenemos el replanteo aquí, la columna con la dimensión y la coordenada, ¿de acuerdo? Y siempre hay un punto donde es el punto 00. Muy bien, aquí vamos a ir viendo que se han generado una serie de muros para la formación de la rampa. Este diseño ya lo hemos visto en otra ocasión, en otros vídeos de YouTube, y vemos que tenemos una rampa y aquí tenemos una nota aclarativa de que el muro M14 tiene por función eliminar las columnas cortas que puedan generarse por la configuración de la rampa. Ha sido diseñado para aportar rigidez lateral a las columnas, impidiendo el movimiento o pandeo ocasionado por el efecto de la carga sísmica configurada de acuerdo a la normativa NEC 14. Esto sirve para limitar la longitud de pandeo, limitar directamente todo el pandeo de estas columnas que van a estar en esta rampa, de manera de que eliminamos las columnas cortas. Es muy importante. Aquí vemos la rampa y aquí podemos visualizar cómo tenemos el relleno de tierra que va a estar ahí, y nosotros no consideramos que la tierra sea suficientemente rígida como para limitar la longitud de pandeo de las columnas. Nosotros recurrimos a un elemento estructural porque no nos fiamos de la tierra compactada, no nos fiamos, lo rechazamos esa consideración de que la tierra aporta rigidez y directamente nos dedicamos a armar esta rampa con muros, ¿de acuerdo? Para limitarle esa longitud de pandeo de las columnas que estamos comentando. De forma de que tenemos una cuadrícula, podemos ver que son como cajas que forman esta rampa. En ocasiones vamos a tener que mover muros para que no se nos generen columnas cortas. Este modelo no lo vamos a ver, pero decir que este muro ha sido movido precisamente para evitar una columna corta que se estaba generando en estos puntos. Entonces, siempre que tengamos columnas cortas, vamos a tratar de colocar algún muro para limitar esa longitud de pandeo de esa columna y que no se genere esa columna corta.
Muy bien, el foso de ascensor. El foso de ascensor, vamos a ver de que lo indicamos aquí, lo marcamos aquí, para poder indicar luego en el plano, que tenemos aquí más adelante, ese foso de ascensor. ¿De acuerdo? Ese foso de ascensor, ese detalle constructivo que nos va a servir para que pueda construirse ese foso de ascensor. ¿Qué más quiero comentar de este diseño? Pues bien, en ocasiones el programa van a haber algunas cuestiones que no nos van a dar los armados como nosotros queremos, porque el programa estaba dando traslape en una zona del muro por aquí central. Nosotros hemos editado esta información a mano con la viga de coronación y demás, que la mantenemos de cálculo de programa, pero este armado, este dibujo, con estas longitudes y esta planilla, la hemos editado nosotros manualmente. Muy bien, aquí tenemos los planos de cimentación, muy importante que esté todo referenciado. Este sería el plano de marcas, donde identificamos las columnas, C3, las vigas, y luego las podremos ir ubicando, ¿de acuerdo? Luego las podremos ir ubicando en los planos. Y seguimos avanzando con las láminas. Los planos de columnas, ya lo sabemos, como la longitud de la varilla no supera los 12 metros, podemos hacer una sola. Si no, tendríamos que haber hecho un traslape, como enseñamos a hacer en el curso que tenemos aquí, del 50% de la varilla que sube. ¿De acuerdo? En este curso enseñamos a hacer esos traslapes y editar toda esa información. Y luego en el cajetín, muy importante, que coloquemos toda nuestra información, ¿no? Tenemos que colocar toda la información del proyecto. En este caso, Consultoría Medif, nuestro teléfono para que nos contacten, nuestro nombre, muy importante. Seguimos con los planos. Muy bien, seguimos avanzando y tenemos las vigas de la rampa y demás, ¿no? Todos estos hierros, todas estas ediciones de hierro, es importante saberlas hacer, sobre todo en rampas. Es importante tener nociones de los detalles constructivos de nuestros diseños, para luego poder decirle al programa o poder mover la armadura de acuerdo a cómo tiene que ser esta conexión de la rampa. Este armado de la rampa es importante saberlo hacer, porque si se arma distinto se puede agrietar y romper este diseño si no se coloca bien esta armadura que cose estos dos tramos de viga, aunque en este caso, como está apoyado en el terreno y apoyado en un muro, tampoco pasaría nada. Pero en rampas que estén volando, que estén en el aire, pues sí que sería de vital importancia hacer este armado como tenemos configurado aquí. Muy bien, es importante el tema del traslape en el armado de las losas. El armado de las losas tiene que tener su traslape bien definido. Aquí lo tenemos bien definido, pero luego en obra vamos a hacer una alternancia de barras, es decir, que esta barra que selecciono luego va a ir colocada aquí, ¿de acuerdo? Y esta barra luego va a ir colocada aquí, es decir, se va a generar una alternancia de barras. Esto lo vamos a hacer en la obra porque luego, si tenemos el traslape todo en un punto, esto lo que va a generar es una zona débil de la edificación. Entonces aquí tenemos marcadas las zonas débiles de la edificación, porque tenemos ahí todos los traslapes en fila. Nosotros en obra lo que vamos a hacer es modificar esos traslapes, generando esa alternancia de barras, como también está explicado en uno de los cursos. Muy bien, seguimos. Vamos a seguir. Importante, un detalle constructivo. Si estamos con una losa, puedes indicar que aquí tenemos el armado superior del nervio y el armado inferior del nervio. Perfecto. Aquí llegamos a la nomenclatura de cuando trabajamos con vigas metálicas. A nosotros nos gusta trabajar de esta forma, por colores. ¿De acuerdo? Siempre es mejor que aquí aparezca, por ejemplo, si esta es la viga B1, pues que aparezca aquí, por ejemplo, una referencia de esta forma. La copiamos aquí y la ponemos. ¿De acuerdo? Siempre es mejor, pero por colores también es aceptado en las entidades. Sin embargo, es mucho mejor colocar la nomenclatura. Muy bien, y aquí indicamos que es un phi de 10 cada 30, para evitar tener que estar dibujando todos los hierros cuando estamos trabajando con el Steel Deck. Solamente colocándole un mallazo ya cumple, porque estamos trabajando con luces relativamente pequeñas. Si yo me pongo a medir esta distancia, vamos a ver de que es una distancia bastante pequeña, 1.33.
Como tenemos las mismas distancias unas a otras, podemos trabajar con este mallazo uniforme para todo. En el momento de que tengamos viguetas que están separadas a distancias distintas, entonces ahí sí que habría que replantear un poco el diseño y saber si tenemos que armar ese deck en la parte superior. De hecho, el programa nos arma el deck, pero para no estar haciendo más planos y complicando todos los planos, nosotros ya presentamos lo que sabemos que es necesario, nada más, para no estar tampoco haciendo demasiados planos. Muy bien, aquí tenemos los planos de la rampa. Perfecto, esto era lo que quería comentar de este diseño, que nos puede servir para tener una concepción de lo que es la información gráfica que tenemos que presentar a la entidad. Luego está la parte de la memoria. Nosotros podremos descargar las memorias de proyectos reales dentro de la plataforma. También estos planos que estamos comentando, estos planos que tenemos aquí, concretamente, los podremos descargar directamente de la página. ¿De acuerdo? Es decir, las personas que hagan los cursos pueden descargarse este material y que este material les sirva para sus proyectos, ya sean los detalles constructivos o ya sea la forma de presentar las láminas o el cajetín. Les puede servir también a ustedes en sus proyectos, de forma de que solamente es copiar y pegar y prácticamente pueden tener el diseño hecho en el tiempo que nosotros decimos que se puede realizar un proyecto estructural, que es aproximadamente unos 3 días. En 3 días se pueden realizar proyectos estructurales, inclusive en 1 día y medio, en lo personal, he llegado a realizar. Muy bien, vamos a seguir con la explicación. Vamos a pasar a un modelo muy interesante, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de una cuestión que muchas personas me están preguntando. Muchas personas me están preguntando sobre la cimentación de CIPE. Las personas están un poco con miedo de que CIPE está dando unas cimentaciones un poco mayores a lo que esas personas estipulan que es el valor correcto de cimentación. Muy bien, a continuación vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el tema de las cimentaciones de CIPE. ¿De acuerdo? El tema de las cimentaciones de CIPE, cómo tenemos que obtener la información que nos va a pedir la entidad. Ahora vamos a hacer una visualización 3D de un diseño que tenemos aquí y vamos a ubicarnos y vamos a poner en orden mental de los pasos que tenemos que seguir para poder obtener la documentación que nos va a pedir la entidad. Vamos a hacer una visualización 3D de la cimentación, porque el día de hoy vamos a hablar de esta cimentación, entre otras cosas que vamos a hablar ahora cuando acabemos con esta explicación, que es muy interesante y recomiendo que tomen nota porque les va a servir mucho. Entonces tenemos este plinto. Estos plintos, si nosotros los calculamos con la forma tradicional de CIPE, en la cual nosotros decimos aquí fundación y le decimos entrar un elemento de fundación, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros decimos en fundación introducir elementos de fundación? Pues bien, lo que va a pasar va a ser que no vamos a poder comprobar el punzonamiento. El punzonamiento es un tema muy importante que están pidiendo las entidades de aprobación de proyectos. ¿Cómo podemos obtener ese punzonamiento? Pues si nosotros hemos definido esos plintos como losa. Ahora bien, ¿cómo definimos un plinto como losa? Pues bien, tenemos aquí una opción que dice editar vigas. Vamos a editar las vigas y vamos a ver qué vigas hemos colocado aquí alrededor de este plinto, porque ya hemos dicho de que esto no es un plinto sino que es una losa. Cuando nosotros introducimos losas, entonces ahí sí que podemos chequear todo el tema del punzonamiento, balasto, etcétera, la interacción suelo-estructura y demás. Tenemos esta viga de borde que se llama concretamente viga de borde no estructural, y esta es de ancho 0, ¿de acuerdo? Es zuncho no estructural o límite de ancho 0. Esto nos va a permitir dibujar el contorno, directamente lo dibujamos y directamente en el interior le decimos gestión de losas, le decimos entrar losa y le decimos que queremos introducir una losa maciza, ¿de acuerdo? Losa apoyada en el terreno, no le vamos a decir eso. Para este caso va a ser una losa sin balasto, ¿de acuerdo? Para este caso concreto, pero se puede hacer con balasto. Por el momento vamos a hacerlo así porque queremos chequear solamente el punzonamiento, ¿de acuerdo? Estamos indicando un chequeo que nos va a pedir la entidad colaboradora del CAE, en este caso. En resultados, cuando hemos hecho esa introducción, le hacemos clic a punzonamiento.
Y ahí podemos ver el tema del punzonamiento. En la comprobación nos posicionamos encima de este plinto, por ejemplo, vamos a chequear el perímetro crítico a punzonamiento. Aquí lo tenemos. Debe de satisfacer una serie de condiciones de solicitaciones de esfuerzos que son carga, tenemos las combinaciones persistentes, que son las cargas que actúan directamente verticalmente, peso propio, carga muerta, carga de uso, cumple, este es el chequeo más conocido y que pide la entidad, y aparte nos hace otro chequeo que es teniendo en cuenta las condiciones sísmicas y accidentales de sismo, ¿de acuerdo? Donde se incluyen dentro del cálculo el sismo, ¿de acuerdo? Se incluye el sismo dentro de ese cálculo y vemos que sigue cumpliendo. El punzonamiento es un esfuerzo básicamente que es para resistir esa carga puntual sobre este elemento sin que se rompa. En realidad es un cálculo acortante, es una comprobación a esfuerzo cortante, pero se llama punzonamiento. Muy bien, ¿qué más podemos chequear cuando hemos introducido de esa forma estos elementos, estos plintos? En isovalores hay todo un tema, todo un mundo de cálculo donde podemos obtener mucha información de los asentamientos diferenciales, por ejemplo, de este plinto de aquí con este plinto de aquí, podemos obtener el asentamiento diferencial. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues ver hipótesis plantas y le ponemos concretamente la combinación persistente, porque el asentamiento diferencial generalmente se calcula solamente con carga gravitatoria, carga vertical. Vamos a poner una hipótesis, ¿de acuerdo? A carga vertical. Está aquí. Por chequear una de ellas. Nosotros podemos venir aquí y ver directamente este plinto tiene menos 3.93, este color más morado, más claro, y aquí tenemos un color de este tipo. ¿De acuerdo? Si nosotros hacemos la diferencia entre estos dos colores, más o menos nos posicionamos, tenemos por aquí menos 3.26, le hacemos la resta a 3.93, obtenemos una diferencia, ¿de acuerdo? Esa diferencia es el asentamiento que se produce. Pero cuando tenemos asentamientos diferenciales que no superan la pulgada, es decir, los 2.5 centímetros, podemos decir que estamos bien en el cálculo de asentamiento diferencial que lo va a pedir la entidad. Sigamos con la explicación. Estamos tratando esta tipología, pero para esta tipología tenemos que hacer otro truco más. Entonces, en la entrada de columnas, en introducción, plantas, grupos, vamos a decir editar plantas, nos vamos a sorprender de esta configuración, porque hemos hecho concretamente, hemos levantado el edificio 60 centímetros para poder introducir estas losas macizas con la viga de borde de ancho cero no estructural, para poder hacer todo este chequeo que estamos hablando ahora. Para poder comprender todo esto que estamos explicando se necesita tener ya un manejo un poco de CIPE, haber manejado CIPE y saber lo que estamos conversando en este video. Muy bien, entonces hemos despegado esos 60 centímetros del suelo a nivel de introducción, plantas, grupos, lo hemos despegado un poco, lo hemos despegado un poquito ahí. Muy bien, y si nosotros nos vamos directamente al nivel de fundación o cimentación, observamos de que en el modelo no tenemos absolutamente ningún elemento estructural, no aparece nada, de hecho solamente está la plantilla de AutoCAD, que la vamos a sacar. La vamos a sacar y vamos a ver que está completamente vacío. Si nosotros subimos al siguiente nivel, vemos que van a empezar a aparecer los primeros elementos estructurales aquí. Muy importante en la parte del muro, vigas, muros, editar, le pongo aquí. Si edito este muro, tenemos que introducirlo sin vinculación exterior sobre viga de fundación. Cuidado que aquí vamos a tener balasto. Vemos que es una losa apoyada en el terreno. ¿De acuerdo? Nosotros podemos introducir, si queremos calcular con balasto, tenemos que introducir una losa apoyada en el terreno. Si nosotros queremos hacer este mismo cálculo, por ejemplo aquí, vamos a decir datos de losa, vamos a ver, datos de losa, me pongo aquí, vemos que también es una losa apoyada en el terreno, de forma de que aquí en losas, gestión de losas, vamos a decir concretamente datos de la losa,
vemos que esto no es una losa apoyada en el terreno, se ha introducido sin balasto, de forma de que tenemos distintos elementos que no tienen balasto, unos y otros sí que tienen balasto, lo cual estamos en un error. Eso no está correcto. Debemos hacer un cálculo en el cual todos los elementos tengan un balasto o que ningún elemento tenga balasto. ¿De acuerdo? Tenemos que tener en cuenta ese concepto. Muy bien, y todo ese tema del balasto y todas esas conversiones las explicamos detenidamente en cursos o en consultoría privada que está incluida dentro del valor del curso. Muy bien, estamos en un nuevo modelo. Vamos a explicar cuestiones relacionadas a lo que estamos explicando, pero con otro modelo distinto. Vemos que es una casa, ¿de acuerdo? Es una casa que tiene esta configuración, ¿de acuerdo? Entonces, para poder hacer ciertas configuraciones, tenemos que recurrir al mismo truco que estamos explicando. El truco es el siguiente. Primero de todo, despegar la edificación del terreno, esos 60 centímetros aproximadamente, solamente para que el programa lo detecte como que está levantado, ¿de acuerdo? Y podamos introducir estas vigas muros, entrar viga, esta viga de borde no estructural o límite que tenemos aquí, zuncho no estructural o límite de ancho 0, ¿de acuerdo? Cuando ya lo tenemos seleccionado, ¿qué hacemos? Lo dibujamos como hemos enseñado anteriormente el contorno. Si tenemos un plinto, pues sencillamente hacemos el contorno del plinto y le introducimos esa losa. ¿De acuerdo? Entonces en losas, gestión de losas, le decimos concretamente datos de losa, vemos de que es una losa pues con balasto, ¿de acuerdo? Tiene una situación persistente de capacidad portante del terreno y una situación sísmica y accidental que podemos observar ahí. Muy bien, y luego posteriormente podremos obtener el armado de esta losa, ¿de acuerdo? Podremos obtener esos armados de esta losa. Sabemos que en realidad es una zapata corrida, pero le hemos dado el tratamiento de losa en el programa. Y luego también tiene ese efecto del muro, ¿de acuerdo? Esos muros, si yo lo edito, vemos de que está sin vinculación exterior, tiene también un balasto y tiene una situación persistente y una sísmica y accidental, y está sobre una viga de fundación. Perfecto, de esta forma estaremos analizando con vinculación suelo-estructura, de manera de que el suelo forma parte de la estructura, es un elemento más estructural, aunque esté fuera de esa matriz de rigidez, por decirlo así, de esa edificación. Está totalmente fuera, pero forma parte como un resorte, como un muelle que está bajo la cimentación, incrementando, como ya sabemos por las explicaciones que damos en los cursos, de que van a subir los periodos de vibración de la estructura y se va a ver alterada negativamente porque va a tener un efecto de muelle. Esto sucede principalmente cuando el suelo es arcilloso, cuando tiene un efecto de rebote ese suelo. Cuando estamos hablando de suelos que sean de roca, el balasto va a ser muy elevado, ¿de acuerdo? Ese balasto que tenemos aquí en losas, gestión de losas, si yo edito, digo datos de losa, observamos de que el balasto es 700, ¿no? Cuando tenemos un suelo muy rocoso, podemos poner 3000 o 1500, es un balasto muy grande. Cuando tenemos suelos que realmente tienen un efecto de muelle, estamos hablando de que hablamos de que un balasto puede ser de 300 o puede ser un balasto de 450, también dependiendo de la transformación de ese K30 que ya hemos indicado en vídeos anteriores. Perfecto, ahí tenemos el diseño. Vamos a comentar algunas cuestiones para no mezclar por separado, ¿de acuerdo? Así que cerramos paréntesis, hemos explicado el tema de cimentación, hacemos un paréntesis, cerramos, lo archivamos toda la información que hemos indicado, y el tema de estructura metálica, indicar, en este caso tenemos una estructura metálica, indicar de que las secciones tienen que ser sísmicamente compactas. Ese concepto ya hemos hablado de él muchas veces, de que las vigas que conectan columna y también los pórticos secundarios que estén conectados a momento tienen que cumplir con la compacidad sísmica, si no luego se pueden abollar las secciones, pueden plastificar, ¿de acuerdo? Han habido casos, ingenieros amigos míos que me han enviado fotos
de cómo ha plastificado toda la viga, cómo se ha doblegado, cómo se ha doblado, inclusive en el montaje de galpones, en un montaje de galpón de alma llena, es decir, de vías tipo I de alma llena, cómo se ha doblado absolutamente la sección y ha caído en la fase de montaje. Si bien es cierto, es por un fallo también de montaje, de que no se han montado bien esa estructura, se tiene que montar de 2 en 2 los pórticos, de 2 en 2, para generar un poco más de estabilidad. Estaban montando los pórticos de 1 en 1 de ese galpón y falló. Pero también es un fallo de compacidad sísmica de sección, es decir, que la viga no tiene suficiente rigidez para resistir el pandeo. Entonces eso sería el tema, ¿no? Hay que saber manejar los conceptos. Muy bien, cuando estemos calculando un muro, lo que podemos hacer es lo siguiente. Cuando ya tenemos los datos de esa losa del armado que va en esa base, podemos venir a este programa e introducir ese armado para que nos dé luego el plano un poco más bonito, un poco más presentable. Pero bien, ese no sería el tema del día de hoy. Es otro tema de que podemos hablar más adelante, de más trucos de diseño de muros. Pero por hoy vamos a hablar de un truco solamente. Este truco es muy importante que lo escuchemos y que tomemos nota porque nos puede servir para los diseños de los muros que estemos realizando en nuestras consultorías. Entonces, en entrada de datos, en muros, hay un tema de que es el círculo de deslizamiento pésimo. Este círculo de deslizamiento pésimo lo que hace es comprobar, ¿de acuerdo?, el deslizamiento de este muro, ¿de acuerdo? Entonces, cosas que nos ayudan a este deslizamiento, a cumplir con esta condición. En primer lugar, podemos colocar este talón que tenemos aquí o este tacón que tenemos en esta parte de aquí. Esto nos va a ayudar mucho. Aparte, para que no deslice el muro, el terreno tiene que ser cohesivo, ¿de acuerdo? El tema de la cohesión, terreno, aquí tenemos aquí los datos generales, pero nosotros queremos editar el estrato, por ejemplo, este estrato de aquí. El tema de la cohesión es muy importante para que nos cumpla el deslizamiento pésimo. ¿De acuerdo? Que muchos ingenieros me han preguntado por este deslizamiento pésimo, cómo se obtiene y demás. Pues bien, la forma correcta de calcularlo es teniendo en cuenta esa cohesión del terreno. Tenemos que saber si es un terreno cohesivo. También las condiciones del terreno varían dependiendo del grado de humedad de ese terreno. Por eso no es un cálculo 100% fiable si calculamos con los datos del estudio geotécnico, porque si ese terreno, ese mismo terreno, se llena de agua, pues si no se ha hecho un buen drenaje, la sumatoria de lo que genera ese empuje con el agua, pues entonces sería distinto. Si no hemos hecho un drenaje en esta parte de aquí, debemos de drenar bien el muro con un tubo perforado, rodeado, por decirlo de una forma, de material geotextil, para que no se introduzcan piedras dentro de ese tubo y que pueda entrar el agua sin que sea obstruido por tierra o piedras. Muy bien, esto sería lo que estamos comentando en este video para cumplir el deslizamiento pésimo. Muy bien, posteriormente tenemos que hablar del tema de las tablas de armado, donde nos vamos a crear nosotros unas tablas de armado, ¿de acuerdo? Fit de 10, la separación cada 10, ¿de acuerdo? Ancho mínimo, ancho máximo, y luego el refuerzo que le agregamos a esta armadura base, porque sabemos que podemos agregar armado base y armado de refuerzo. Inclusive podemos introducir armado de refuerzo 2. Tenemos que saber editar también estas partes del muro, por ejemplo, nuevo tramo, decimos una altura 2 metros, el espesor superior, inferior. Ahora vamos a dar un valor que no tiene sentido, de 15, pero para que se visualice el ejemplo. ¿De acuerdo? Siempre el tramo inferior tiene que ser superior al tramo superior. Muy bien, este sería el truco que quería dar para el deslizamiento pésimo que nos cumpla. Es un tema directamente relacionado con la fricción que tenemos aquí, que podemos nosotros introducir ese tacón, y tiene que ver con la cohesión. También los valores de cohesión varían dependiendo de si el terreno tiene afectación por agua o no. Por